Cuando llegó el Partido Nacional Socialista al poder y posteriormente el Führer dando comienzo así el Tercer Reich, se hizo un programa de rearme destinado a producir armas más poderosas y efectivas para el país alemán, que bajo el contexto de guerra se potenció en la investigación en torno a una nueva generación de armas, analizando los tipos de subfusiles existentes en el mundo, incluyendo por ejemplo el Thompson estadounidense. El Heereswaffenamt, por sus siglas HWA, o traducido como Oficina de Armamento del Ejército, vio la necesidad de un subfusil adecuado para el uso por tripulaciones de vehículos blindados y paracaidistas. La firma fabricante de armas alemana Erfurter Maschinenfabrik GmbH, más conocida bajo su nombre comercial ERMA, comenzó el desarrollo de una nueva arma bajo las especificaciones del Heereswaffenamt. Un día 17 de julio de 1936 da comienzo a la Guerra Civil Española y Adolf Hitler, que simpatizaba con el bando nacional, envió en su ayuda a la Legión Cóndor. La experiencia obtenida en este conflicto significó la oportunidad de probar y estudiar una gran cantidad de armas en combate real, incluyendo los subfusiles. Los pioneros de la guerra mecanizada, Guderian, Manstein y Rommel, solicitaron el desarrollo de un nuevo subfusil para dotar a las unidades de Panzergrenadier. Respondiendo a estos requerimientos, Heinrich Böhmer, ingeniero y empresario alemán, además de uno de los más destacados diseñadores de armas de infantería en el periodo de entreguerras, sería el encargado de esta tarea. Rememorando un poco sobre él, a inicios de la década de 1920, Böhmer empezó a desarrollar sus propios subfusiles, además de las herramientas de corte de madera que en su empresa se desarrollaban. Sus primeros modelos, llamados VPG, VPGA, VPF y VMP 1925 o Böhmer Maschinenpistole 1925, eran bastante parecidos al MP-18. Más adelante trabajaría comenzando a desarrollar un arma del tipo que se le había solicitado y aplicando conceptos previamente establecidos. Al hacerlo tenía el fin de dotar a las tropas alemanas de un arma capaz de tener el poder de un fusil y a su vez la movilidad y comodidad de un arma de paracaidistas. Aunque Böhmer fue un importante diseñador de armas para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, tras encargarse de esta tarea, ya solo se dedicaba a producir piezas de la MP-40 en su fábrica, misma que tras la guerra se centró en la creación de máquinas y herramientas de corte de madera, actividad en la que permaneció hasta su muerte en 1961. Su compañía aún existe y cuenta con más de 700 empleados en todo el mundo. Cabe señalar que este nuevo subfusil también tomó inspiración de un arma prototipo poco conocida, provisionalmente designada como ERMA MP-36, era una versión compacta del conocido subfusil ERMA EMP-35. En 1938, el director de ERMA, Bertolt Heipel, fue solicitado en Berlín y se le pidió que acelerara el desarrollo del arma, que sería destinada a la infantería mecanizada y a los paracaidistas. Unos meses más tarde, el subfusil MP-38 sería aprobado por el alto mando alemán tras ser diseñado por Böhmer. Este modelo, en comparación con otros subfusiles de la época, era mucho más fácil de fabricar y más económico debido a los materiales y métodos usados. La Segunda Guerra Mundial daría inicio un 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte del ejército nazi. En esta misma, la experiencia con esta arma motivó la aplicación de algunos cambios que primero fueron presentados en unas versiones intermedias llamadas MP-3840 y luego incorporadas en la versión inicial del MP-40, que era un rediseño del MP-38, cuyo objetivo era facilitar la fabricación en masa y disminuir el costo aplicando cambios, como que se redujeron las partes fabricadas en torno y fresadora y se cambiaron por piezas hechas en acero estampado. Otro cambio fue aumentar la seguridad de este, ya que el modelo de 1938 carecía de un sistema de seguro que claramente incorporó el modelo de 1940. El nombre de tanto el modelo 38 como 40 derivan de las iniciales de Maschinenpistolen, traducido como pistola ametralladora, agregando el número de su fecha de introducción al final.
El MP-40 fue referido a menudo Schmeisser por los aliados en nombre del diseñador de armas Hugo Schmeisser, y aunque el nombre es evocador, Schmeisser no diseñó el MP-40, pero colaboró con el MP-41, una variante que veremos más adelante. A finales de la guerra se habían construido aproximadamente 1.047.000 MP-40, miles de los cuales fueron capturados por el Ejército Rojo. Esta arma permaneció en servicio entre las tripulaciones de tanques del ejército noruego hasta la década de los 80. También estuvo involucrado en el conflicto de Indochina en la década de los 50 y en Argelia. En los MP-40 producidos inicialmente, el brocal del cargador tenía los costados lisos, mientras que en una versión posterior llevaría estrías para fortalecer y tener un mejor agarre, dado que el arma era sostenida utilizando el cargador como empuñadura delantera. Tuvo innovaciones con respecto a otras armas de la época, como la culata metálica plegable y el uso de plástico en vez de madera en la empuñadura y el guardamano. Se trataba pues de un arma que era muy fiable y de una fabricación muy económica. Tenía un retroceso relativamente bajo, aun cuando se disparaba en modo totalmente automático, dada su baja cadencia de fuego, lo que permitía que el MP-40 fuera más preciso que otros subfusiles, como por ejemplo el Thompson estadounidense. Algunos problemas del arma fueron el muelle del cargador, que hacía que la munición saliera bastante rápido de este, causando atascos cuando era usada a la máxima capacidad con las 32 balas que permitía. Por esto habitualmente solo se introducían 30 balas como máximo. Esta MP-40 sirvió de inspiración para trabajar y crear el subfusil británico Sten, que algo que se notaba que copiaba era su cargador, que generó problemas de uso. El arma tenía una longitud total de 833 milímetros y con la culata plegada se acortaba hasta los 630 milímetros. El extraño espolón cerca del final del cañón fue diseñado para permitir que los soldados pudieran fijar esta arma en las troneras de transportes blindados de personal, como el SDKFZ-251. Y ahora, tras haber dado la información del arma, pasemos a ver las variantes de la misma. Esta MP-41 se trata de una versión experimental del arma, a veces erróneamente llamada MP-42. La novedad de esta variante fue contar con un cargador de 64 cartuchos, pensada en respuesta al subfusil soviético PPSH-41. Introducida a finales de 1943 pero rápidamente descartada, la razón de su cese en fabricamiento se debió al aumento del peso que suponía llevar más munición en un doble cargador, donde los mismos estaban uno al lado del otro, y al acabarse la munición del primero, se deslizaban horizontalmente para hacer uso del siguiente. Sin embargo, a pesar de este cambio, que a priori parecería ser positivo, no tuvo mucho éxito por su antes mencionado aumento de peso y problemas de uso, a pesar de ser diseñado para tropas de operaciones especiales en el frente oriental para compensar la mayor capacidad del cargador del PPSH-41 de los enemigos. Diseñada por Hugo Schmeisser en Heinel, esta variante se trata en esencia de una MP-40 con todo y sus características, pero solo con una culata de madera añadida a ella y un receptor inferior de una ametralladora MP-28. Sin embargo, vio un servicio limitado y se emitió solo a las SS y a las unidades de policía en 1944. El MP-41 también se suministró al aliado del eje de Alemania, Rumania. Un dato sobre el arma es que a finales de 1941, ERMA presentó una demanda por infracción de patente contra Heinel, y como resultado de esto, Heinel se vio obligado a cerrar la producción de la misma y solo se fabricaron 26.700 MP-41 durante la guerra, que serían después utilizadas para sus múltiples propósitos. Esta variante se trata de una versión de fabricación española del arma, basada en esta MP-40, y fue creada por la compañía Star Bonifacio Echeverría. Empeñada en la fabricación de armas, centrándose mayoritariamente en armas cortas, radica en la localidad guipuzcoana de Ibar en el País Vasco, España. La variante Star, a diferencia del original del que se basa, puede disparar entre fuego selectivo, automático y semiautomático. Contaba con versiones con culata plegable como el modelo 40 y de madera como el 41. Usaba el potente cartucho largo de 9
9x23 mm, pero también se crearon versiones compartidas para los cartuchos Parabellum de 9x19, .38 Super y 45 ACP, puesto que el barril se puede quitar fácilmente. Era una característica que permitía apoyar el empeño del arma y cambiar los calibres, aunque algo negativo es que esta variante no es compatible con ninguna de las piezas del MP40 original. Tenía cargadores con capacidad para 30 disparos de uso militar y de 10 para uso policial o de prisión por guardias. Fue diseñado entre 1942 y 1945. El Star Z45 fue adoptado por la Guardia Civil en 1945, por la Policía Española al año siguiente, por la Fuerza Aérea en 1947 y finalmente por el Ejército en 1948. Fue utilizado en combate durante la Guerra de Ifni contra el Ejército de la Liberación de Marruecos, convirtiéndose pues en un arma que pocos conocen pero que tuvo su lugar en la historia de España. Gracias a que militares estadounidenses después de terminar la guerra entregarían muchas MP40 capturadas, se haría capaz el utilizarlas para estudiarlas y crear copias, intentando evocar al arma original. Este es el caso del modelo hecho en el año 2005 llamado BD38. Calibrada en el cartucho 9mm Parabellum, esta se trata de una variante de disparo únicamente semiautomático. Una cosa curiosa tomando en cuenta que la original no tiene la capacidad de cambiar de fuego automático, mientras que esta solo puede disparar en semiautomático, una característica de esperarse en una réplica que está más orientada al uso recreativo y civil. Una característica más es que tiene la posibilidad de usar los cargadores originales del MP40. La misma utiliza partes fabricadas con materiales iguales a la original y tiene incluso sus sellos del Waffenam correspondientes. Ideal para coleccionistas y aficionados de las armas, esta réplica es casi una versión igual al arma original. El término GSG se refiere a las siglas de German Sport Gun. Y como su nombre lo indica, el origen de esta variante se da en su propio país. La misma es fabricada con los mismos materiales que la original, con las características intentando ser lo más parecidas posibles para tratar de evocar al MP40. Pero algo que sí se fabrica diferente en la misma es su mecanismo interno, el cual no es exactamente igual al del arma original, lo cual seguramente esté pensado para que la gente que por algún motivo tenga una versión original del MP40 no intercambie las piezas de esa con esta réplica, para así volver a esta nueva arma una variante de disparo totalmente automático, algo que es posible de esperarse teniendo en cuenta que posiblemente en Alemania haya gente con MP40 originales en su posesión. El arma no dispone de la clásica culata plegable, lo cual técnicamente la convierte en una pistola. La Cervena Zastava M56 es una variante yugoslava de la ametralladora MP40 diseñada para ser usada principalmente por el Ejército Popular Yugoslavo. El proyecto sería financiado inicialmente por el Estado, pero posteriormente fue continuado y concluido por la compañía armamentística Zastava Arms, quienes le otorgaron a esta versión un distintivo, un mayor tamaño y un cargador curvo. De una fabricación barata y sencilla como su homólogo, se puede destacar que una diferencia es que esta M56 posee un mayor alcance gracias al cartucho que emplea, el 7.62 x 25 mm Tokarev. En su mecanismo interno, el M56 carece del resorte de retroceso que se encuentra en el MP40. La ventana para eyectar los casquillos difiere y está ubicada detrás del cargador en lugar de en el lateral del receptor. El M56 emplea un cargador de doble alimentación, sumamente parecido al del PPS soviético, a diferencia de los cargadores de alimentación única utilizados en el MP40. Posee un selector de tiro que permite al operador disparar en semiautomático o automático, algo que ya vimos que el MP40 no tenía. El desmontaje también resulta diferente, ya que esta era desarmada a través de una tapa trasera separando los receptores inferior y superior. Un cambio más con respecto al MP40 es que el M56 carece de la barra de descanso de baquelita debajo del cañón. Algunos de sus usuarios, además de Yugoslavia, fueron los países de Bosnia y Herzegovina, Líbano, Vietnam y Zambia, teniendo presencia en guerras como la de Vietnam, la de Yom Kippur, la Guerra Civil Libanesa, la Guerra del Golfo y diversos conflictos y guerras tras la disolución de la antigua Yugoslavia. Luego de haber realizado
una búsqueda grande, me di cuenta de que las variantes del arma eran pocas, cosa la cual me sorprendió un poco, porque esperaba que un arma tan popular hoy en día en su momento tuviera más variaciones, pero no fue así, aunque teniendo en cuenta lo mucho que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial a nivel de armamento, posiblemente sí fueron diseñadas, pero nunca vieron la luz y hoy son armas olvidadas, pero eso no lo sabremos. Y espero que este video les haya gustado y lo hayan disfrutado. Recuerden que me apoyan bastante si comparten el video con alguien a quien le guste o le interese el tema, y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Un saludo, cuídense y adiós.